que van a cursar con una obstrucción intestinal. Avanza, por favor. Bueno, para los que no me conocen, soy el doctor John Rojas Saldívar. Soy exalumno de Ricardo Palma, hice la residencia en el Hospital de Gaviati y ahora laboro en el Hospital Sahogar. Bien, el día de hoy vamos a tocar dos temas, obstrucción intestinal y tumores de intestino delgado. Avanza, por favor. Más o menos es el plan de la clase. Vamos a ir avanzando, detallando cada uno de los ítems hasta llegar a algunos análisis, algunas conclusiones que ustedes las van a tener. Y es lo más importante que necesito de ustedes. Avanza, por favor. Bien. Obstrucción intestinal es un síndrome en realidad, porque va a englobar muchas patologías. ¿No? En realidad se refiere a la detención, al bloqueo del tránsito del contenido intestinal. Ese bloqueo va a cursar con algunos síntomas, ¿no? Como dolor abdominal, vómitos, distensión a nivel abdominal. El paciente puede cursar con eliminación de gases o heces, a veces con una de las dos. Y de lo que se trata es de que cuando ustedes estén frente a un paciente, traten de sospecharlo tempranamente, porque si lo sospechan y lo diagnostican adecuadamente, el pronóstico del paciente, el tratamiento, puede ser muy favorable, a diferencia que mientras más tarde sea el diagnóstico, la evolución puede tener más morbilidades, incluso acarrear con la muerte del paciente. Avanza, por favor. Ustedes seguramente en sus clases o en su área, en su parte práctica, cuando van a un hospital, han escuchado los diagnósticos de oclusión intestinal, suboclusión, hilio u obstrucción intestinal. Dependiendo del hospital donde vas, se hablan de más o menos estos términos. Y en general son parecidos y vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. Empezaremos por el hilio. El hilio es la detención del tránsito, o sea, del contenido gastrointestinal, independientemente de la causa. Hasta ahí no sabemos si el paciente se operó o no se operó, si tiene una causa etiológica o no tiene ninguna causa. ¿Ok? Cuando hablamos de hilio, el hilio se clasifica en 4 tipos. El hilio adinámico o paralítico, el hilio obstructivo o mecánico, el hilio espástico y el hilio metabólico. Hablamos de un hilio paralítico o adinámico. Este es el que está relacionado a la cirugía. Después de una cirugía, de una apendicectomía o de cualquier tipo de cirugía abierta, sobre todo, hay más riesgo que el paciente haga hilio. ¿Por qué? Porque va a haber mayor manipulación de los órganos intraabdominales, ya sea el intestino delgado, el intestino grueso, ¿okay? A diferencia de la laparoscopía. O más aún, el paciente que se opera con robot o con laparoscopía, el hilio es menor, la posibilidad de hilio postquirúrgico es menor. ¿Okay? Pero también va a depender no solo de la forma en que se opera, también va a depender de la etiología. Va a depender del área en el cual se está operando el paciente. En general, si alguien les pregunta cuánto demora en resolverse un hilio postoperatorio y un hilio postquirúrgico, son 2 días. ¿Ok? Pero como su nombre dice, el hilio paralítico o adinámico o hilio postquirúrgico es un hilio funcional, no tiene una causa de obstrucción. ¿Listo? Si es una cirugía de intestino delgado, el hilio puede durar 24 horas para resolverse. Si es de estómago, 24 a 48 horas. Y si es de colon, el paciente puede demorar en resolverse entre 3 a 5 días. ¿Okay? Y este hilio va a cursar con vómitos, distensión. Pero este hilio postquirúrgico, ¿cuál es lo llamativo a diferencia de los otros hilios? El
sodio, el potasio, va a estar bien. El hemograma va a estar bien. ¿Va a haber niveles hidroaéreos? Sí va a haber niveles hidroaéreos. ¿El paciente va a vomitar? Sí va a vomitar. ¿Va a estar distendido? Sí va a estar distendido. Pero sus signos vitales están estables. O sea, no va a haber taquicardia, no va a haber hipotensión. ¿Ok? Ahora viene el otro tipo de hilo, el hilo obstructivo, o hilo mecánico, o hilo dinámico. Este hilo mecánico, este es el verdadero sinónimo de una obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque este hilo, si tiene una causa orgánica que va a ocasionar la obstrucción. Esto no es un tema funcional, aquí sí hay una causa. Y las causas son múltiples. ¿Okay? Con respecto al hilo espástico, generalmente está relacionado a intoxicaciones por metales, a una uremia, a una porfiria, a una hipocalemia, a una hiponatremia. ¿Okay? Y el hilo vascular es el que está relacionado a la isquemia intestinal o a la trombosis mesentérica. Como ustedes saben, en el abdomen, la aorta abdominal da dos ramas importantes, que seguramente ya saben. Una es la arteria mesentérica superior y la otra es la arteria mesentérica inferior. Si una de estas ramas de la aorta abdominal se obstruye por un trombo, por un coágulo, entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener inicialmente una hipoxia a nivel intestinal, luego una isquemia. Y esta isquemia significa necrosis, es decir, que el paciente va a tener un infarto intestinal. Y el paciente va al hospital acusando mucho dolor abdominal, de repente deposiciones con sangre, es un paciente mayor, anticoagulado, que de la nada se descompensa y acusa mucho dolor. Y al examen físico no hay signos peritoneales, no hay rigidez muscular, no hay glúten, o sea, no hay nada. Hay una disociación entre el dolor que refiere el paciente y el examen que realiza el médico. ¿Okay? Y bueno, radiológicamente la isquemia intestinal se caracteriza porque hay neumatoras. Más adelante vamos a ver una imagen de neumatoras, no se preocupen. ¿Okay? Avanza, por favor. En el test yo les preguntaba cuál es la principal causa de obstrucción intestinal. En general, la principal causa de obstrucción intestinal, bridas y adherencias. ¿Okay? ¿Qué son las bridas y adherencias? Son secuelas de una inflamación del peritoneo, ya sea del peritoneo visceral o del peritoneo parietal. Como pueden ver, son bandas fibróticas inflamatorias que se generan. En el primer gráfico de la izquierda, ustedes pueden ver que hay una banda fibrosa entre dos asas intestinales. Y esa banda fibrosa se llama adherencias. Si esas bandas fibrosas se ocurren entre órganos, se llaman adherencias. A diferencia de las bridas van a unir un órgano intraabdominal, ya sea un asa de intestino delgado, una asa gruesa, o el estómago, al peritoneo parietal, es decir, a la capa que recubre toda la cavidad abdominal. Entonces ustedes pueden ver las diferencias entre adherencias y entre bridas. Ambas pueden ser delgadas, laxas, fáciles de liberar, o pueden ser fibróticas, duras, difíciles de liberar. Generalmente uno sospecha cuando el paciente ha tenido una cirugía previa, una peritonitis,
¿Okay? El paciente que tiene peritonitis generalizada va a tener más adherencias que un paciente que tiene peritonitis localizada. Me explico. Ustedes saben que la cavidad abdominal tiene cuadrantes. Topográficamente tiene 9 regiones, pero también tiene 4 cuadrantes. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de una peritonitis generalizada, nos referimos que la pus o el contenido intraabdominal o intestinal esté en toda la cavidad. En cambio, si está localizado, nos referimos que está en una sola región o en un solo cuadrante. ¿Okay? Es así que les comento, ¿no? La tercera imagen, hay un paciente que operé con el paciente entró por un cáncer de recto, de recto inferior. Pero al hacer la laparotomía, pasando el ángulo de Trex a 5 centímetros del ángulo de Trex, encontré toda esta maraña, asas intestinales, con adherencias firmes, fijas, pero el paciente yo lo operaba en cáncer de recto. Y ustedes verán, esto es fácil de liberar. Ustedes ven la tijera, sea por laparoscopía o sea por cirugía abierta, agarras la tijera de Metzeler, cortas, se soluciona el problema. Pero aquí, deshacer todo eso, ni lo toqué. El paciente no estaba obstruido, se operaba en cáncer de recto. O sea, le tenía que sacar de recto inferior, tenía que hacer una resección abdominoperineal, o sea, resecar sigmoides, recto, superior, medio, inferior y canal anal. O sea, hacer una cirugía de Miles, como la cirugía que hoy se operó en mi hospital, que el grupo que está rotando en el hospital Sabogal ha visto el día de hoy. Entonces, imagínense, un enmarañado, un bucle, que no se podía deshacer, que si yo lo intento deshacer, le puede hacer más daño al paciente. ¿Por qué? Porque está muy cerca al ángulo del Trex. No es imposible. Que si fuera un paciente obstruido, lo tengo que deshacer o resecar incluso, sí tendría que hacerlo. Pero solo les traigo esta foto para que ustedes más o menos tengan una idea que a veces cuando se hablan de adherencias o bridas, la cirugía se puede demorar tanto, solo en liberar bridas y adherencias, puede demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependiendo de la cantidad y de las características de esas bandas fibrosas. ¿Sí? Hay cirugías en las cuales nos pasamos 3 horas liberando adherencias y no iniciamos la cirugía para la cual ingresó el paciente. ¿Sí? Pero también hay pacientes que ingresan a sala y tienen una brida tan delgada que está ocasionando una hernia interna, ponen la tijera y se solucionó el problema, sea por cirugía abierta o por laparoscopía. ¿Okay? Entonces, todo va a depender del hallazgo intraoperatorio del cirujano. Y como les dije, generalmente las bridas y adherencias ocurren por procesos inflamatorios. En este caso, ya sea una apendicitis, una cirugía de vesícula, de estómago, una cesárea, una hernia umbilical, cualquier tipo de cirugía en la cual haya estado relacionado al ingreso de cavidad abdominal, puede generar adherencia. Por eso los cirujanos, cuando operamos a un paciente, al finalizar, lavamos cavidad para evitar que cualquier sustancia extra que haya entrado o haya ingresado, que esté libre en la cavidad abdominal, pueda formar estas adherencias. Los pacientes que se operan con cirugía abierta tienen mayor riesgo de hacer adherencias y bridas. Se dice que el 10%, o sea, si tú te operas de cualquier patología, hasta un 10% tienes el riesgo de que en adelante hagas bridas y adherencias. ¿Okay? Independientemente de la causa. A veces hasta una cesárea puede ocasionar bridas y adherencias. Una hernia inguinal, una hernia femoral puede ocasionar. Y esto es mayor si se utiliza algunos elementos como las mallas. ¿Okay?
Peor aún si la malla es colocada a nivel preperitoneal, hay mayor riesgo. Pero hoy en día también tienen que saber que ya hay mallas biológicas. Hay mallas artificiales que usan el polipropileno en forma general, pero también hay mallas protésicas. Pero bueno, ese es otro tema. Ya indicamos que la causa más frecuente de las bridas de adherencias, las cirugías. Otras causas, isquemia en las mujeres, una enfermedad inflamatoria pélvica, puede originar bridas de adherencia. ¿Se acuerdan del síndrome de Phillips-Curtis? Son adherencias entre el hígado y el peritoneo parental en mujeres que han sufrido de esto. ¿Okay? O que les ha transmitido la pareja o que ellas han padecido, no se sabe. Tienen adherencias sin antecedente de trauma. Los pacientes que van a radioterapia pueden hacer adherencia. El talco del guante puede generar adherencias internamente. Por eso que el cirujano, antes de introducir la mano, se limpia con una gasa húmeda todo el talco, se retira. ¿Okay? Las sustancias alergénicas no están muy claras, pero también están relacionadas. ¿Okay? Entonces, si alguien les pregunta, principal causa de obstrucción intestinal en general, son bridas de adherencia. Para eso nunca lo deben olvidar. ¿Por qué? Porque es una pregunta incluso de examen para el residentado, para la residencia, etc. Muy bien, avanza por favor. Dentro de las causas de ilio mecánico, o sea, de una obstrucción intestinal verdadera, están las hernias, las adherencias, la intususcepción, que en los adultos no es muy común, pero sí hay que sospecharlo. ¿Okay? Y otra de las causas del ilio mecánico es el vólvulo. Avanza, por favor. La obstrucción intestinal per se es responsable del 20% de los abdómenes agudos. O sea, cuando un paciente llega a emergencia, puede debutar con una obstrucción intestinal y tener un abdomen agudo, que de repente va a ser quirúrgico o de repente va a ser de necesidad de tratamiento médico. Pero es responsable del 30% de los ingresos a la emergencia. Y de esos ingresos, del 100% de pacientes, el 30% van a requerir tratamiento quirúrgico. En promedio, se habla que un paciente con obstrucción intestinal va a requerir 8 días de hospitalización y su riesgo de mortalidad varía. En promedio, entre el 3, 10, en alguna literatura dicen hasta el 15%. Y ya les digo, mientras más días se demore en diagnosticar, en tratar la obstrucción, que el paciente tenga más comorbilidades, el riesgo de mortalidad se va incrementando. ¿Okay? Y obviamente dependiendo también de la causa. Avanza, por favor. En cuanto a obstrucción de intestino delgado, ustedes van a ver diferentes clasificaciones. Hay obstrucción intestinal alta, baja. Hay obstrucción intestinal alta, media, baja. ¿Listo? Entonces, cuando uno habla de intestino delgado, la principal causa, bridas y adherencias. Hasta un 60% de la obstrucción intestinal alta es debido a las bridas de adherencia. Hay una literatura que dice que es 70 hasta 80%. ¿Okay? Como principal causa de obstrucción de intestino delgado. La segunda causa de obstrucción de intestino delgado, hernias. Hernias internas, hernias externas. Y cuando hablamos de obstrucción de intestino grueso, la principal causa, cáncer. La segunda causa de obstrucción intestinal baja, o sea, el intestino grueso, vólvulo. Si van a la sierra, en épocas de mayo, junio, si van a Puno, Cusco, Abacay,
la principal causa, volvo. ¿Okay? Pero en general, si les preguntan causa obstrucción intestinal baja o del intestino grueso, cáncer colorectal. ¿Y dónde se localiza más el cáncer obstructivo de intestino grueso? A nivel de sigmoides, luego en recto y luego en ángulo esplénico. ¿Okay? Porque los tumores del lado derecho del intestino grueso causan anemia. ¿Okay? Todo paciente mayor de 40 años que tenga baja de peso y anemia, hay que sospechar de cáncer hasta demostrar lo contrario. ¿Okay? Seas gerente, seas oftalmólogo, sea lo que sea, eso lo tienes que saber. Porque el cáncer está dentro de nuestros familiares. En el vecino, la señora de la tienda, el señor que nos vende el pan. Peor aún, nuestros papás, nuestros hermanos. Yo sé que la mayoría de ustedes tienen más de 20 años. El paciente más joven que operé de cáncer gástrico, un paciente de 22 años. ¿Cómo haciendo, por favor? ¿Cómo haciendo? Imagínense, paciente de 22 años con cáncer gástrico, tratamiento, gastrectomía total. Imagínense. Cuando era residente llegó la hija de 2 ginecólogos, 19 años, cáncer de vejiga con metástasis hepática múltiple, masiva. Llegó por hematuria. O sea, el cáncer está por todos lados. No es que le desee mal ni nada. El cáncer está cerca de nosotros. Sea cáncer de piel, que es el más común, sea cáncer de estómago, colon. Ya saben, los cánceres gastrointestinales más frecuentes, ¿cuál es? ¿Cuál es el cáncer de gastrointestinal más frecuente? ¿Perdón? Colon. Gastrointestinal más frecuente, en orden decreciente, estómago. Y si ustedes preguntan de cáncer de colon, el más frecuente, ¿perdón? Sigmoides. Sigmoides, el cáncer, de todo el cáncer colorectal, el más frecuente es sigmoides. Avanza, por favor. Bien, en la etiología del intestino, la obstrucción del intestino delgado, ya dijimos, vías de adherencias, 50-70%, hernias, 25%, neoplasias, tumores benignos o malignos, 5 a 10%, y también es una entidad que se llama hilio biliar. ¿Han escuchado del hilio biliar? Hilio biliar. ¿Okay? El hilio biliar, como ven, es una causa rara, poco frecuente, pero está presente. ¿Qué es el hilio biliar? El hilio biliar, ¿cómo se produce? Se produce un paciente que tiene un cálculo en la vesícula, un cálculo grande, ¿ya? Un cálculo en general único. Cuando hablamos de cálculos en la vesícula, ustedes saben que cuál es, o bueno, el principal examen para diagnosticar cálculos en vesícula es ecografía. Entonces le hacen ecografía y encuentran un cálculo único, 3-4 centímetros. El paciente no le hace caso, está con dolores, cólicos, ni se da cuenta, a veces refiere que son dispersas, y ese cálculo dentro de la vesícula empieza a ocasionar inflamación en la vesícula, hasta que la vesícula se perfora y se fistuliza el intestino delgado. ¿Okay? Y el cálculo migra de la vesícula, sale al intestino delgado. Y como saben, el intestino delgado recta, se moviliza. Entonces el cálculo baja del intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilio, y cuando se acerca a la válvula ileocecal, se impacta. O sea, le va a ocasionar una obstrucción intestinal al paciente. Y el paciente va a tener que operarse de emergencia.
¿Y cómo se diagnostica? Por tomografía. ¿Ok? ¿Cuál estándar para diagnóstico de ilio biliar? Tomografía. Y en la tomografía se va a ver un cálculo impactado en el intestino delgado. Cerca de la válvula ileocecal, ahí se va a ver un cálculo grande. Redondeado, ovoideo, a veces se puede ver porque está calcificado, otras veces no se ve, pero ahí está el cálculo. Entonces el tratamiento va a tener para el tratamiento para el ilio biliar, hacer una laparotomía o una laparoscopía, se exterioriza el intestino delgado y se hace un cortecito en el sentido del intestino delgado. Se le saca el cálculo y se cierra el intestino delgado. Se introduce el intestino delgado, se cierra cavidad o se retira la trócala, dependiendo de cómo lo hayas hecho, ¿no? Si es por laparoscopía o por laparotomía. Okay. Muy bien. En intestino grueso, ya dijimos, cáncer, no se olviden. Principal, en intestino grueso, cáncer. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de pacientes con diagnóstico anátomo-patológico. ¿Okay? Si no tiene patología, el paciente se quedará con un tumor. ¿Okay? Cuando hacemos una biopsia, en este caso una colonoscopía, le hacen una biopsia, esa biopsia se lleva a patología y el patólogo dice que es una neoplasia maligna, ahí hablamos de cáncer. ¿Listo? Si no, se queda como tumor de intestino grueso, a descartar en él. La diverticulitis es otra causa de obstrucción del intestino grueso. Como ustedes saben, la mayoría de la población mayor de 40 años, casi hasta un 60%, padece de enfermedad diverticular. ¿Qué son los divertículos? Dilataciones de la pared del colon. Como ustedes saben, hay divertículos verdaderos, hay divertículos falsos. ¿Okay? Entonces, cuando uno de estos divertículos, que en su mayoría se localizan ¿dónde? En el sigmoide. Varón, mujer de mayor de 40 años, que tiene dolor en fosa ilíaca izquierda, parecido a una apendicitis, hasta demostrar lo contrario, diverticulitis. Ojo, pero si es mujer, si es mujer que todavía menstrua, o en todo caso, en una paciente de sexo femenino, hay que descartar una patología ginecológica, ¿cierto? Porque en el lado izquierdo, ¿qué duele? El sigmoides con los órganos anexos. El varón no tiene órganos anexos, pero la mujer sí. ¿Okay? En promedio, mayores de 40 años. Pero como les comento a los alumnos que derrotan conmigo, en medicina anal es absoluto. Ustedes saben que la atención de pacientes o las enfermedades tienen una desviación estándar. ¿Okay? Un día mi sobrino me dice, tío, estoy con dolor abdominal. Mi sobrino de varón de 27 años. Estoy con dolor abdominal. ¿Y dónde te duele? Del ombligo hacia abajo, hacia la izquierda. Oh. Y me dice, ¿qué me hago hacer, tío? Estaba en la clínica. Bueno, para su suerte mi sobrino tiene acceso a un buen seguro. Y ya vio lo perdió. Le digo, hazte la ecografía. Cálculos de la vesícula, un divertículo inflamado. ¿Okay? O sea, en general, ya les digo, la diverticulitis está presente en pacientes varones, mujeres mayores de 40 años. Pero no es absoluta. ¿Okay? Okay. La diverticulitis puede ser una causa de obstrucción intestinal baja. Y la diverticulitis va a cursar con dolor abdominal, distensión, dificultad para eliminar heces, gases, de repente deposiciones con sangre. ¿Okay? El rol estándar para la diverticulitis, para diagnosticar es diverticulitis. ¿No? Sí. Camila. Esta es ecografía.
Vale. Beto. A Beto le pregunto, doctor Beto, ¿cuál es el buen estándar para diagnosticar diverticulitis? Tomografía. Tomografía. Ah, buena tu pregunta. En general es mejor una tomografía con contraste, ¿ya? Pero el paciente tiene que tener condiciones para el contraste. El contraste nos permite valorar tumores sólidos. ¿Okay? En una diverticulitis no hay tumores, ¿no? Pero si ustedes me dicen, doctor, ¿qué prefiere usted? ¿Una sin contraste o una con contraste? La con contraste. ¿Okay? La colonoscopía sirve para hacer diagnósticos de enfermedad diverticular, para diverticulosis. ¿Cómo así? La enfermedad diverticular consiste en pacientes con diverticulosis y en pacientes con diverticulitis. Como ustedes saben, la diverticulitis es inflamación. Mientras haya inflamación no le voy a poder hacer una colonoscopía, porque si está inflamado, imagínense, se puede acabar perforando. En cambio, si el divertículo no está inflamado, ahí sí hago una colonoscopia. ¿Okay? Por lo general, las diverticulitis también se presentan con deposición con sangre. Ojo, ya les dije, mayor de 40 años con dolor abdominal familiar izquierdo o hipogastro. Hay que pensar en diverticulitis. Les cuento, yo trabajé en Mongrut por parte de las leyes y llega un paciente médico con 2 semanas de evolución, dolor en fosa ilíaca derecha, paciente varón de 56 años. Hospitalizo, ecografía para descartar que haya líquido libre. Negativo, le doy una tomografía. La tomografía la hacían en Heredia. Perdón, en un hospital de salud de mayor complejidad. El paciente va, se hace la tomografía y el informe lo daban a los 2 días. El radiólogo sabe que le dio apendicitis. O sea, imagínense si el paciente no era médico, si no conocía de la enfermedad. Cuando lo hospitalicé yo hablé con él y le digo, por favor, no va a poner una apendicitis. 2 semanas de evolución, lo clásico. Dolor en fosa ilíaca izquierda, con deposición de sangrado. Paciente entendido, imagínense si no era médico. ¿Y cuál es el problema? Que el familiar va y pide o sea, normalmente recoge el familiar el informe de la tomografía. Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre tener una relación con el paciente. Mientras usted tenga una relación con el paciente, le informe con la verdad, el paciente confía. Okay. Otras causas de obstrucción intestinal son las masas, abscesos, colecciones. El paciente que se opera, digamos, de la vesícula, no puede comer bien, hay que descartar una colección. Opera un colon derecho, el paciente no come bien, al primero, segundo, tercer, cuarto día no come bien, hay que descartar una colección. Cualquier cirugía, digamos, opera una próstata, y el paciente al primer, segundo, tercer, cuarto día no come bien, hay que descartar una colección. Otras causas, pues, después de una cirugía, sanglohematoma, un tumor no diagnosticado, una hernia no detectada, no diagnosticada, nos puede ocasionar una obstrucción intestinal. A veces pasa, operan un paciente de un estómago, y hay una gastrectomía total, y el paciente se obstruye. ¿Qué pasó? El paciente tenía una hernia inguinal que nadie le había detectado. Y así. Otras causas de obstrucción intestinal son las congénitas, atresias, estenosis, duplicaciones, el divertículo de Meckel. ¿Cómo te llamas? Disculpa que te... Sí, parece esto. ¿No? Ahí, Thais. ¿Sabes qué es el divertículo de Meckel? Thais. ¿Perdón? ¿Marc? Es el
defecto congénito más frecuente en la población. Hasta el 1% de la población padece divertículo de Meckel. Y el divertículo de Meckel también se puede inflamar. Ojo. Ejemplo, un paciente, un cirujano, tú evalúas un paciente joven, supuestamente con una apendicitis. Ustedes saben, el diagnóstico de la apendicitis es clínico. Lo llevas a sala, ves que el apéndice está rosadito, con un gusanito. Tienes que buscar que no haya una diverticulitis de Meckel. ¿Y dónde lo encuentras? A 70 centímetros del ángulo, perdón, de la válvula ileocecal. En esa distancia tienes que buscar que no haya un divertículo de Meckel. ¿Y qué es el divertículo de Meckel? La persistencia del conducto oncalomesenterico, o sea, mal cierre. ¿Ok? Listo. La enfermedad inflamatoria intestinal también es causa de obstrucción intestinal, ya sea una colitis, un Crohn. Ojo, antes se pensaba que solo la enfermedad inflamatoria intestinal era pura de pacientes blancos, de raza blanca, que no vivían acá en Perú. También hay enfermedad inflamatoria en el Perú. No es frecuente, pero sí hay. Antes se pensaba que el Crohn, no había Crohn en Perú, ya hay Crohn. El paciente con Crohn debuta mal. Una resección intestinal, ya es anastomosis, se abre. A un paciente con colitis ulcerativa, ya es anastomosis, se abre fácilmente. Hace poquito en mi hospital operaron a un médico también de Negrete. Pensaban que era un tumor.